¿Qué tal? Muy buenas noches, profesores y compañeros. Me da mucho gusto poderles saludar. Mi nombre es Benjamín Samayoa. Yo soy estudiante asincrónico de este curso de Teologías y Hermenéuticas Contextuales. Es por eso que yo estoy con ustedes en este medio, por medio de este video, para así, junto con mis compañeras Francesca y Esmeralda, poder compartir con ustedes en este espacio de exposición y de reflexión. Nosotros tomamos la decisión de hablar de teología latinoamérica o desde un contexto latinoamericano. Y en los próximos minutos, mis compañeras y yo, pues nos vamos a tomar este tiempo para poder crear un espacio de diálogo y que podamos compartir pues algunas reflexiones, impresiones, que pues nosotros tuvimos al momento de realizar este trabajo y que queremos compartir con ustedes y que estamos seguros que ustedes nos van a ayudar a enriquecer este espacio de diálogo. Nosotros elegimos un texto muy interesante en el cual vamos a reflexionar, que es de Pablo Richard, que es un artículo que se publicó en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, precisamente en la ciudad de San José, Costa Rica, que se llama Lectura Popular de la Biblia. Y bueno, estoy hablando de una hermenéutica latinoamericana. Primero yo quiero comenzar esta reflexión haciéndoles una pregunta que ha cambiado durante los últimos años mi forma de pensar la fe, mi forma de pensar acerca de lo que concibo o interpreto como Dios y también la sociedad. Nosotros los cristianos pues tenemos un libro sagrado, ¿verdad? Que nosotros consideramos sagrado, que es la Biblia. Y pues el libro sagrado, al menos yo aprendí en mi tradición, que es nuestra regla de fe y conducta, regla absoluta. Pero yo les quiero lanzar una pregunta. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿qué intención nos mueve a hacerlo, verdad? ¿Lo hacemos para desconectarnos del mundo y buscar una paz espiritual o una conexión con lo divino aislado o emancipándonos de la realidad, de la vida diaria, del mundo en el que vivimos? O cuando lo abrimos lo hacemos para buscar respuestas a las injusticias cotidianas, a las problemáticas de la vida, a las preguntas existenciales de la vida y al sufrimiento que nosotros vemos en la calle. Yo quiero dejar esta pregunta para poder iniciar este espacio de conversación. Yo voy a iniciar mi exposición y después mis compañeras van a exponer con ustedes ya de manera, digamos, en vivo, ¿verdad? Durante siglos, compañeros, nosotros comprendimos que hacer teología es encerrarnos detrás de un escritorio y creemos que las personas que hacen teología pues son personas intelectuales, ¿verdad? O que hacer teología es una tarea exclusiva para grandes académicos y grandes pensadores que se encierran en bibliotecas para pensar acerca de Dios. Pero hoy tenemos una propuesta diferente y no nosotros, ¿verdad? Sino que en nuestro contexto latinoamericano llevamos años reflexionando precisamente sobre una propuesta revolucionaria, una propuesta distinta que vivimos en América Latina y que, voy a decirlo así, ha cambiado las reglas del juego, de lo que nosotros interpretamos como el quehacer teológico. Y es precisamente lo que he mencionado ya, la lectura popular de la Biblia. Voy a introducirme y hablar tres puntos muy importantes para después dar espacio a mis compañeras. ¿Sí? Bueno, para entender esta corriente de lo que queremos decir con la lectura popular de la Biblia en un contexto latinoamericano, que obviamente yo creo que es el propio en el cual estamos todos nosotros, ¿verdad? Pues nos conviene pensar un poquito en la mitad del siglo XX, ¿verdad? En América Latina. Un periodo de dictaduras, de una pobreza extrema, de desigualdades estructurales,
de gobiernos que oprimen, ¿verdad? Que polarizan la sociedad, que la han herido profundamente, ¿verdad? Surgen las llamadas comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Y eran prácticamente pequeñas asambleas conformadas por vecinos o por miembros de la comunidad, obreros, ¿verdad? Y familias de sectores populares, que ellos, ojo, no solo se reunían a rezar, a orar, a celebrar un culto o a lo que se refiere con cuestiones religiosas o espirituales, sino que compartían sus problemas cotidianos: la falta de agua, el desempleo, la represión, la falta de acceso a la salud y demás, ¿verdad? Hablan de, digamos, la vida cotidiana, del evangelio en la vida real, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es donde florece la lectura popular de la Biblia. La tesis de la lectura popular de la Biblia, ¿verdad?, es muy contundente. Lo voy a leer textualmente. El mensaje bíblico debe comprenderse e interpretarse desde la realidad de las personas pobres y marginadas. Lo vuelvo a leer. El mensaje bíblico debe de comprenderse, leerse e interpretarse desde la realidad de las personas pobres y marginadas. ¿Por qué? Bueno, porque partiendo desde esta convicción teológica o desde este contexto de vulnerabilidad, es el espacio donde Dios se manifiesta de manera especial y de manera preferencial. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, nace o se sistematiza, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la teología de la liberación o la hermenéutica de la liberación. Tal vez suene muy técnico, ¿verdad?, pero simplemente significa, pues, hermenéutica, el arte de interpretar. Y lo que hace la hermenéutica de la liberación no solamente es un estudio abstracto de la Biblia, sino es una reflexión profunda sobre cómo el mensaje de Dios responde directamente a nuestras necesidades, nuestros dolores y los desafíos que nosotros enfrentamos. La lectura popular de la Biblia tiene a los pobres como protagonistas y no la neutralidad. Esta parte es muy importante. Yo lo tengo aquí como un punto sobresaliente de mi exposición. El autor del que estamos hablando, Pablo Richard, del texto que nosotros elegimos para reflexionar, sí, sostiene algo fundamental, y él dice que la raíz de esta forma de leer la Biblia, la que ya mencioné, sí, se encuentra estrictamente en la experiencia de los sectores más desfavorecidos, más vulnerables e históricamente pisoteados, discriminados, explotados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son vistos aquí como víctimas a los que hay que porque ellos no son vistos aquí, como víctimas tristes, desdichadas, a las que hay que tenerles lástima, sino que es todo lo contrario. Son presentados como verdaderos protagonistas de los cambios históricos y sociales, es decir, hace una teología, una hermenéutica desde los vencidos, ¿verdad? Pero no desde la lástima, sino como los protagonistas de la historia. Ahora, con esta propuesta, ¿verdad?, estos grupos que se comienzan a reunir, ¿verdad?, hacen una crítica sobre su realidad, y ellos comienzan a darse cuenta de que la pobreza no es un destino divino, tampoco es un castigo de Dios, sino concluyen que son resultados, ¿verdad?, de actos humanos injustos o de estructuras humanas injustas, ¿verdad? Es aquí donde, ellos entienden que la lectura de la Biblia no se realiza desde una posición neutral, porque no se puede ser neutral o no se puede realizar una lectura de la Biblia pretendiendo ser neutral, ¿verdad? La lectura popular se hace específicamente desde la experiencia concreta, desde quienes viven en carne propia el problema de la exclusión, el sufrimiento y la marginación. Ahora, la lectura popular de la Biblia tiene una dimensión espiritual y la intervención del Dios de la historia. Para muchos críticos de esta forma de ver, interpretar o abordar el texto bíblico, muchos llegan a pensar que se le quita la parte, no sé cómo llamarlo, divina, o el texto se hace demasiado humano, se hace demasiado terrenal y demás, y ahí surge esta crítica, ¿verdad?
pero tiene dimensiones espirituales profundas y la intervención de Dios a lo largo de la historia. Eso es muy importante decirlo, porque no estamos hablando de un movimiento político solamente, que tiene facetas políticas, obviamente, por todo lo que estamos mencionando, ¿verdad? Pero no estamos hablando meramente de un movimiento político, de un movimiento social o un movimiento de izquierda que se camuflajea con la religión. No estamos hablando de eso, estamos hablando de teología cristiana y por lo tanto tiene una dimensión espiritual muy profunda, ¿verdad? Tampoco estamos hablando solo de sociología con este abordaje, estamos hablando de una fe viva, de una fe real, de una fe verdadera que lo transforma todo, ¿verdad? Pablo Richard en su artículo enfáticamente, ¿verdad?, afirma que Dios se hace presente de manera particular en las luchas diarias de los pobres, de los marginados, de los explotados que buscan su dignidad. Por lo tanto, acercarse a la realidad de los excluidos no solamente es hacer un acto de solidaridad o de misericordia o de caridad, sino que estamos hablando de un camino espiritual, un camino que se transita todos los días para descubrir en una forma completamente nueva y genuina la fe y experimentarla, precisamente, experimentar la fe. Ahora, esta dimensión espiritual significa reconocer la acción de Dios en el aquí y en el ahora, en el presente, en nuestra historia, y no únicamente en el más allá. Yo creo que esto es lo más bello, ¿verdad?, de esta forma de abordar el texto bíblico. Porque a veces interiorizamos tanto la fe que nos olvidamos de nuestro alrededor, ¿sí? O simplemente nos la pasamos pensando en el futuro, en la gloria venidera, y nos olvidamos del presente, del actuar de Dios en el presente, en el aquí y en el ahora, en el presente de nuestra historia y no únicamente en el más allá. Y esta es una propuesta muy bella de la lectura popular de la Biblia. Es en esta espiritualidad comunitaria que se tiene entonces una consecuencia lógica, y comienzo a cerrar. Esta consecuencia lógica exige entonces el rechazo absoluto de prácticas, discursos, creencias religiosas que adormecen la conciencia o que alejan a las personas de los valores fundamentales del reino de los cielos predicado por Jesús, o de lo que puedo llamar también el proyecto histórico de Jesús. ¿Cuáles son esos valores? La justicia, la solidaridad, la dignidad humana, la libertad, la compasión, la misericordia, por mencionar solamente algunos. Y bueno, en resumen, para cerrar esta parte introductoria de la exposición y dar lugar a mis compañeras que continúen con la exposición y que en donde ellas van a realizar un abordaje un tanto más profundo, puedo decir que una fe que no se compromete con la justicia del oprimido es una fe que contradice al Dios de la vida. La lectura popular de la Biblia es más que un ejercicio académico o teológico o intelectual. La lectura popular de la Biblia es la búsqueda del actuar de Dios en el presente, en el aquí y en el ahora. Bueno, con esto yo les dejo, profesores y compañeros, y doy lugar a mis compañeras que van a continuar con la exposición. Buenas noches.